Hola, muy buenos días. Soy el doctor Hugo González, psiquiatra y adictólogo de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy vamos a continuar con nuestros temas educativos hablando de los psicoestimulantes, muy en particular de los psicoestimulantes sintéticos. Al igual que muchas otras sustancias de abuso, los psicoestimulantes sintéticos tienen una larga historia, ya que originalmente fueron sintetizados y aislados de plantas de uso milenario. En este caso, la efedra es una planta asiática con propiedades estimulantes y anticongestionantes que ya era muy antigua y conocida por la farmacopea china. De ahí, en el año 1881, Nagai Nagayoshi en Japón sintetiza o más bien aísla la efedrina, que es el componente activo. A partir de la efedrina, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, empezaron a sintetizarse una serie de sustancias psicoestimulantes basadas en este precursor sintético. La anfetamina fue sintetizada en Alemania en 1887 y desde entonces se encontró que tenía propiedades estimulantes, simpaticomiméticas y descongestionantes. A partir de la anfetamina, en los años posteriores a su descubrimiento, diversos químicos e investigadores empezaron a sustituir algunas de las moléculas de la molécula original de la anfetamina y se fueron desarrollando una serie de anfetaminas sustituidas. Una de ellas, la metanfetamina, también conocida popularmente como cristal, fue de las primeras que se descubrieron a principios del siglo XX. Inicialmente se usó inclusive para fines médicos, ya que tenía una gran propiedad vasoconstrictora, por un lado, y por otro lado producía una dilatación en los bronquios, por lo cual fue usado en pacientes asmáticos a principios del siglo. También desde un principio se encontraron casos de abuso con esta sustancia y, como sabemos, en la actualidad es una de las principales sustancias de abuso. Otra de las sustancias que tienen que ver con plantas, en este caso es otro tipo de planta que se llama cat, una planta que también ha sido usada milenariamente en África por sus cualidades estimulantes. A partir de esta planta cat se sintetizó, se aisló la mefedrona. La mefedrona es una catinona, es decir, es una sustancia sintética derivada o con algunas características semejantes al cat y, como decía, fue sintetizada también a principios del siglo. Sin embargo, esta empezó a circular en el mercado negro y ser una sustancia de abuso a mediados de los años 2000, 2007, 2010, por ahí. Hablando de su mecanismo de acción, en esta lámina podemos ver cómo los neurotransmisores, que son sustancias químicas naturales en el cerebro, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, comparten tienen una gran semejanza farmacológica y química con las sustancias de abuso. Podemos ver que las sustancias de abuso, por lo menos de las que estamos hablando ahora, se dividen en triptaminas y feniletilaminas. Las triptaminas, como podemos ver, tienen un anillo químico muy parecido al de la serotonina y en este grupo encontramos a la psilocibina y al LSD. Por otro lado, las feniletilaminas son sustancias químicas que comparten un anillo químico semejante al de la dopamina o la noradrenalina. En este grupo, las feniletilaminas, es donde se encuentran la mayor parte de los psicoestimulantes sintéticos de los que estamos hablando, como la anfetamina, la metanfetamina, el MDMA, la mefedrona, y aquí también se incluye la mescalina, que aunque tiene algunos componentes alucinógenos, también es un psicoestimulante. Las sustancias psicoestimulantes también las podemos dividir de acuerdo a su mecanismo de acción. Todas ellas van a tener un efecto simpático-mimético, es decir, van a producir algunos efectos o signos semejantes a los que se produce cuando hay una activación de este sistema simpático. Hay simpático-miméticos directos, es decir, que actúan directamente en el receptor, como estos que vemos en la lámina, el isoproterenol, epinefrina, norepinefrina, fenilefrina y otros.
Estos simpaticomiméticos directos son muy potentes y no se usan como sustancias de abuso y están reservados para algunos usos médicos muy específicos. Sin embargo, las sustancias de abuso consideradas simpaticomiméticos como los psicoestimulantes, vemos que tienen un mecanismo de acción indirecto, es decir, no actúan directamente en el receptor, sino por algunos otros mecanismos paralelos que van a tener un efecto semejante al de otras sustancias simpaticomiméticas. Aquí en este grupo tenemos a la anfetamina, la metanfetamina, la cocaína, el metilfenidato, la tiramina y la pemolina. Y también hay algunos psicoestimulantes no simpaticomiméticos, es decir, que actúan en otros receptores o en otros sistemas biológicos del cerebro, como la cafeína, la nicotina, la escopolamina y otros. En este grupo de no simpaticomiméticos también se encuentra un psicoestimulante que, aunque habitualmente no es de abuso, hay algunas personas que pueden abusar de él, como el modafinil. Vemos en esta lámina las características típicas de la sinapsis. Por un lado tenemos la neurona presináptica, la hendidura sináptica o sinapsis en sí misma y la neurona postsináptica. También sabemos que esta neurona presináptica contiene en su botón terminal unas vesículas que a su vez contienen los neurotransmisores. Estas vesículas, ante ciertos estímulos que provienen del axón y de la neurona, se van a integrar a la membrana, van a liberar los neurotransmisores que van a hacer un efecto directo en los receptores postsinápticos y posteriormente, este es un paso muy relevante, se recapturan a través de un transportador vamos a hablar en este caso de la dopamina, pero lo mismo pasa con otros neurotransmisores y este ciclo de liberación de neurotransmisores cuando hacen contacto en el receptor postsináptico y su recaptura, pues está sucediendo todo el tiempo. ¿Qué hacen las sustancias psicoestimulantes que consideramos de abuso? Por ejemplo, vemos en el lado izquierdo cómo la cocaína lo que va a hacer es bloquear el transportador de dopamina. Al bloquear este transportador, que es el que permite que la dopamina regrese a la neurona, va a hacer que se incrementen los niveles de dopamina en la sinapsis y eso es lo que va a producir el efecto positivo, euforizante y también con un gran efecto reforzador, es decir, la búsqueda de repetir esa sensación. Vemos que las anfetaminas en general actúan de otra manera. Las anfetaminas engañan, ya que su molécula es muy parecida a la de la dopamina, engañan a estos mismos transportadores y son transportados directamente al interior de la neurona. Posteriormente hay otros transportadores intraneuronales que van a transportar a la anfetamina al interior de la vesícula. En este proceso que estamos viendo aquí en la lámina, también podemos ver cómo la dopamina contenida en las vesículas es desplazada y va a aumentar su cantidad, su concentración en la sinapsis. En ambos casos, la cocaína y la anfetamina, como podemos ver, no actúan directamente en los receptores dopaminérgicos, sino en mecanismos paralelos que van a incrementar la dopamina en la sinapsis. En cuanto a la epidemiología de los psicoestimulantes, son después de la cannabis y de los opioides, son el tercer tipo de sustancias más abusadas en el mundo. En esta gráfica del World Drug Report del 2019, aunque están reportando 2 años previos, podemos ver cómo las anfetaminas divididas, los psicoestimulantes divididos en varios tipos, como las anfetaminas y otros estimulantes de prescripción, alcanzan a 29 millones de usuarios en el mundo. El éxtasis se calcula que había en ese año 21 usuarios y la cocaína 18 millones de usuarios. Esto sumado es un poco más de lo que implica el consumo mundial de opioides, aunque no llega al nivel de la cannabis. Aquí en México podemos ver, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo, drogas, alcohol y tabaco 2016, que es la última que se realizó, cómo pues la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico, que fueron los 2 tipos de estimulantes que se investigaron en la encuesta,
pues han tenido un crecimiento relativamente bajo en México. Sin embargo, debemos de recordar que esta encuesta es una encuesta de hogares y que se hace en población general. En muchos grupos, colonias, zonas del país, digamos, hay una gran variedad de la demanda y de la oferta en relación a los psicoestimulantes. Podemos ver a nivel clínico, por lo menos, que es una de las principales causas de atención y de demanda de tratamiento. En esta otra gráfica podemos ver cómo también en estas encuestas de hogares, que son a nivel de población general, desde el año 2002 hasta el año 2016 ha habido un incremento del uso de cocaína, crack y metanfetaminas. Los cuadros clínicos de los psicoestimulantes van de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición, pues son una serie de trastornos que en esta lámina quiero señalarles cuáles son las categorías de las que habla la Clasificación Internacional de Enfermedades. Habla, por un lado, de los trastornos debidos al uso de cocaína, es decir, esa es una categoría individual. Por otro lado, los trastornos debidos al uso de anfetaminas, metanfetaminas y metcatinona, ya que tienen pues muchas peculiaridades en común. Por otro lado, tenemos los trastornos debidos al uso de catinonas sintéticas, ya mencionaba la mefedrona, que a nivel callejero le llaman sales de baño. No son las sales de baño que venden en el súper o en las tiendas, sino es un nombre para comercializarlos, y este tipo de productos aquí en México no son muy populares, pero tampoco no conocemos a ciencia cierta qué tanto de los productos vendidos o de las drogas vendidas como anfetaminas en realidad son catinonas. También, continuando con la clasificación de la CIE-11, tenemos una categoría para trastornos debidos al uso de cafeína, que no son muy comunes, pero pueden suceder. Y finalmente, trastornos debidos al uso de MDMA y sustancias relacionadas, es decir, al éxtasis y sustancias parecidas se les ha puesto en una categoría diferente. Aunque todos ellos comparten, aquí voy a poner de ejemplo la cocaína, pero todos estos diagnósticos de los que voy a hablar son compartidos por todos los psicoestimulantes y de hecho por todas las sustancias de abuso. Debemos de entender que en este panorama de los trastornos por uso de sustancias, ahora hablando en particular de los psicoestimulantes, podemos ir desde un episodio único de uso perjudicial. En el caso de los psicoestimulantes esto es relativamente común, lo podemos ver mucho en la clínica, cuando una persona al consumir por primera vez, por ejemplo, cristal, metanfetamina, desarrolla inmediatamente un cuadro de ansiedad o un cuadro psicótico, es decir, ya tuvo una consecuencia perjudicial. Si es el único episodio que ha tenido en su vida, pues se le llama episodio único. Si ha tenido episodios más recurrentes a lo largo de los últimos meses o del último año, a esto ya se le llama patrón perjudicial de uso de cocaína, y tenemos dos tipos, el episódico y el continuo. La diferencia entre uno y otro pues es la frecuencia, donde en el episódico el consumo es perjudicial en pocas ocasiones a lo largo del tiempo, y el continuo se da con más regularidad y más frecuencia. Estos dos patrones, el único y el perjudicial, son previos, digamos, si lo vemos en una perspectiva temporal, al desarrollo de la dependencia. La dependencia es clasificada en la CIE-11 como de uso actual, y se le puede también poner el adjetivo de episódico si es que no es una dependencia continua o casi diaria. También se le puede llamar a la dependencia en caso de que haya una remisión temprana, si el sujeto ya no está consumiendo y cumpliendo los criterios de dependencia antes de los 12 meses, y remisión sostenida si esto se mantiene más de 12 meses. Otro de los cuadros muy relevantes en los psicoestimulantes, que tienen que ver desde luego con los episodios de uso perjudicial, son los cuadros de intoxicación. Por otro lado, los psicoestimulantes
como vemos aquí con la cocaína, pero insisto, esto puede suceder con la metanfetamina, el MDMA y otros psicoestimulantes. Vemos otros cuadros que ya son cuadros comórbidos, lo que llamamos popularmente como patología dual, y ahí encontramos el delirium inducido por psicoestimulantes, y posteriormente tenemos los trastornos psicóticos, que pueden ser alucinatorios, con delirio o con síntomas mixtos. También hay otros trastornos inducidos o secundarios por el uso de psicoestimulantes. Los afectivos, ansiosos y obsesivos son relativamente frecuentes en el caso de esta sustancia. También tenemos el trastorno de control de impulsos inducido por psicoestimulantes, y como sabemos en la CIE-11 siempre dejan dos categorías para algunos cuadros que no embonen en los cuadros que he mencionado. Los trastornos comórbidos, en el caso de los psicoestimulantes, también son muy frecuentes. En esta lámina, que la extraje del DSM, cuarta o quinta edición, podemos encontrar cómo los psicoestimulantes, que estoy aquí remarcando en color naranja, como las anfetaminas, la cafeína y la cocaína, que son los que describe el DSM, pueden estar relacionados con trastornos psicóticos durante la intoxicación, con trastornos del estado de ánimo, en este caso tanto durante la intoxicación como durante la abstinencia. También pueden producir trastornos de ansiedad, que en mi experiencia son bastante frecuentes, y también trastornos o disfunciones sexuales y del sueño. Esto es lo que nosotros llamamos trastornos asociados o comórbidos al uso de psicoestimulantes. Uno de los trastornos comórbidos más importantes por el riesgo que implica para el individuo y para la sociedad es el desarrollo de psicosis. Como les había dicho ya a principios del siglo XX, cuando las anfetaminas eran muy populares para el tratamiento de diversas condiciones como el asma, como la depresión inclusive, o como la narcolepsia, en ese entonces ya había casos de reportes de uso y abuso de los psicoestimulantes. Desde entonces, y estamos hablando de los años 30 del siglo XX, se empezaron a detectar estos cuadros psicóticos. Los estimulantes pueden inducir condiciones muy parecidas a la de la esquizofrenia. A veces, cuando nosotros vemos a un paciente en primera instancia y acude psicótico, puede ser que sea muy difícil distinguir entre un cuadro psicótico secundario por el uso de psicoestimulantes, donde el paciente suele tener alucinaciones, ideas delirantes y muchas veces muy poca conciencia de que esto se debe al uso de sustancias. Entonces es uno de los cuadros diferenciales que siempre debemos de tener. El inicio de un cuadro psicótico, ya sea secundario o primario, como es la esquizofrenia, que por otro lado, también en pacientes vulnerables a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pues el uso de psicoestimulantes puede disparar cuadros de una manera mucho más temprana. La psicosis por estimulantes se ha reportado con una amplia variedad de sustancias estimulantes, inclusive con el café si es tomado a dosis suficientemente altas. Las personas que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia o que han tenido ya algún episodio psicótico previo son mucho más vulnerables al desarrollo de psicosis por psicoestimulantes. También hay otras psicosis que se deben de distinguir, como la de la marihuana, la de inclusive la abstinencia del alcohol o el de algunas otras sustancias alucinógenas que en un momento dado nos pueden generar alguna confusión. Pero siempre debemos de recordar que el uso de psicoestimulantes, tanto en usuarios que apenas están iniciando su consumo, como en aquellos usuarios crónicos y que ya tienen experiencia inclusive con la anfetamina, la metanfetamina y otros psicoestimulantes, pues también pueden desarrollar cuadros psicóticos agudos. Otro de los problemas que tienen las psicoestimulantes, muy en particular la metanfetamina, que es la más potente de todas estas sustancias, pues son las sobredosis, complicaciones cardiovasculares, síndromes de abstinencia, la neurotoxicidad propia del fármaco, conductas sexuales de riesgo, y también en mujeres embarazadas se han reportado efectos teratogénicos.
Como decía hace rato, las intoxicaciones por psicoestimulantes son de los cuadros más graves, ya que pues van a llevar al individuo a tener poco control sobre sus acciones, puede ponerse en riesgo a sí mismo o poner en riesgo a otras personas. Cuando una persona consume psicoestimulantes, aquí quiero hacer un paréntesis, el consumo de psicoestimulantes puede ser por múltiples vías. Pueden ser inhalados, es decir, por la nariz, pueden ser por vía respiratoria, es decir, fumados, se fuman los vapores que se emanan cuando se quema, pueden ser inyectados también, que es una de las vías pues, más peligrosas, tanto por su rapidez de acción como por su potencia, y también inclusive pueden ser usados por vía oral, así que los psicoestimulantes tienen múltiples vías de administración y sus efectos cuando hay una intoxicación, cuando los efectos son mayores de los deseados, pues incluyen euforia, sensación de incremento de energía, un aumento de la vigilancia que tiene el individuo a su entorno, puede tener acciones y creencias grandiosas, como si fuera un cuadro maníaco, tender a la agresividad, hacia las discusiones, estar lábil emocionalmente, tener una serie de comportamientos estereotipados, es decir, algunas conductas como jalarse el pelo, masticar, mover cosas, eso se le llaman comportamientos o movimientos estereotipados, y como decíamos, en la intoxicación pueden aparecer ilusiones, alucinaciones, ideas paranoides y desde luego una interferencia importante con el funcionamiento personal. También los datos de intoxicación por estimulantes incluyen signos físicos como taquicardia, arritmias cardíacas, en algunos casos hipertensión, sudoración, dilatación popular, pérdida de peso, debilidad muscular y en algunos pacientes puede haber dolor de pecho y convulsiones. La sobredosis, entendemos que hay sobredosis no fatales, en donde lo que predominan son la taquicardia, la hipertensión y las alteraciones mentales, y también hay sobredosis fatales, donde contribuyen una congestión orgánica múltiple, congestión pulmonar, hemorragias cerebrales, fibrilación ventricular, fallo cardíaco agudo, hiperpirexia, que quiere decir aumento muy alto de la temperatura, accidentes, suicidios y homicidios. Es decir, la metanfetamina en particular, pero también otros psicoestimulantes están muy relacionados con, una serie de daños físicos y mentales. La metanfetamina y otros psicoestimulantes también tienen síndromes de abstinencia causados porque se agotan las monoaminas presinápticas como la dopamina y va a generar una serie de síntomas como alteraciones del sueño, depresión, apetencia, hiperfagia, ya que los psicoestimulantes quitan el apetito, cuando se suspenden hay un incremento en el apetito, reducción de la energía y apetencia. Normalmente una persona que ha estado consumiendo psicoestimulantes durante algún tiempo va a sentir esto que a nivel callejero le llaman el crash, el bajón, cuando ya la persona ya no siente energía y que puede ser una de las causas de volver a usar. También hablábamos de la neurotoxicidad, ya que la metanfetamina en particular produce daños a los axones monoaminérgicos de serotonina o dopamina, también produce un aumento de la temperatura cerebral, lo cual causa daño cerebral y va a reducir los transportadores de dopamina en regiones cerebrales cruciales, como el estriado, y también se van a encontrar, a través de otros estudios de imágenes, datos de inflamación y reducción de marcadores, como decía, de diversos transportadores como el de la dopamina y serotonina. Los daños, por otro lado, pueden persistir por años. En el embarazo, y ya vamos a concluir, hay una serie de complicaciones como bajo peso al nacer. Esto es cuando las personas usan metanfetamina u otros psicoestimulantes, como hay complicaciones, como decía, bajo peso al nacer, mortalidad, aumento de la mortalidad perinatal, partos pretérminos, anemia materna, ruptura prematura de membranas, preeclampsia y hemorragia posparto. También hay complicaciones teratogénicas de las que se han descrito atresia, hidrocefalia, defectos cardíacos, epidermolisis bullosa y síndrome de Down. Aunque también debemos de aclarar que los datos que contamos son bajos, ya que muchas personas, mujeres que están consumiendo metanfetamina
durante el embarazo suelen usar otras sustancias. Y pues no vamos a ahondar mucho en esto porque es motivo de otras sesiones. Los trastornos para el uso de psicoestimulantes incluyen, desde luego y en primer lugar, intervenciones psicosociales, sobre todo manejo de contingencias y terapia cognitivo-conductual. A nivel farmacológico se han probado una serie de medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, aunque no hay datos o evidencias claras de que sean muy efectivos. De todos ellos, los que más se han estudiado y que mejor parecen que tienen respuesta en el tratamiento farmacológico de los psicoestimulantes son los mismos psicoestimulantes, nada más que ya de uso médico, que van a ayudar a suplir de alguna manera esto. Con esto concluimos la clase de hoy, que es de psicoestimulantes sintéticos, y pues me despido de ustedes, Hugo González, de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Buenas tardes.